doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Quintana Roo en el área de Derecho Constitucional. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 1, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, miembro de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Ha realizado una cantidad de libros, capítulos de libros, artículos en revistas indexadas. Bien, dentro de sus trabajos cabe mencionar reflexiones sobre la Constitución mexicana y la protección de los derechos humanos a 100 años de la promulgación de la Constitución del 17. Quintana Roo, el diálogo judicial y restricción de los derechos humanos en México, en la Universidad de Quintana Roo. Derecho procesal, constitucional y convencional en Quintana Roo. En el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Convencional de una coedición, Universidad Nacional Autónoma de México y Marcial Pons de España, con el Consejo de la Judicatura Federal. Este día, el doctor Gerardo Samaniego va a tratar el tema referente elección judicial en México, independencia judicial y acceso a la justicia. Enhorabuena y como siempre un fuerte aplauso. Muchas gracias, mi querido amigo, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, a quien por supuesto le mando un gran saludo desde aquí de Quintana Roo y a quien felicito por siempre convocarnos a estos encuentros académicos para reflexionar sobre la realidad constitucional, la realidad del Estado de Derecho en nuestro país y a nivel internacional. El tema que he elegido el día de hoy para hablar con todos ustedes tiene que ver con esta reciente transformación de gran calado que ha tenido, por supuesto, el Poder Judicial en nuestro país. La elección judicial en México, la legitimación democrática de los jueces, ofrece una gran oportunidad de reflexión, sobre todo en el funcionamiento de la integración del Poder Judicial, no solamente a nivel federal, sino también a nivel de los estados de la República. Todos sabemos que en el pasado 15 de septiembre del año 2024, apenas escaso un año, hubieron reformas constitucionales que transformaron rotundamente la integración y el funcionamiento del Poder Judicial, principalmente en la forma de elegir a los jueces, principalmente los jueces constitucionales, mediante el voto libre, secreto y directo, lo cual evidentemente ha generado un gran debate, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sobre los impactos que esta importante y rotunda reforma constitucional ha afectado o ha impactado, digamos, de alguna manera al Poder Judicial en nuestro país. Y sobre todo a los principios del Estado constitucional y democrático de derecho sobre el cual está basado actualmente en nuestro país. Con esta reforma se pretende todavía implementar a partir del año 2027, también el resto en el país, de democratizar la selección no solamente de los jueces a nivel federal, sino también a nivel de los estados. Y también, evidentemente, hubo una gran transformación en el funcionamiento del Poder Judicial al crearse dos nuevos órganos anteriormente inexistentes del Poder Judicial, como es el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración del Poder Judicial.
Esta reforma introdujo grandes cambios, como todos sabemos, que permitieron que el pasado 1 de junio, pues los electores pudieran elegir de manera directa a sus jueces, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evidentemente a diversos jueces de los poderes judiciales de los estados. Esta reforma, que está basada principalmente en el principio de soberanía popular, que sostiene que el poder se deposita en manos del pueblo y que éste, como soberano, puede en todo momento modificar su forma de gobierno, sus autoridades, en beneficio de él mismo, implica que esta reforma amplía, digamos, el derecho del pueblo a elegir ahora a sus jueces de manera democrática a través del voto popular, libre, secreto y directo, para que evidentemente este poder anteriormente elegido de manera indirecta, ahora sea a través del voto popular. Esto, en primera instancia, viene a fortalecer el principio de soberanía popular, viene a fortalecer el principio del derecho de participación democrática y, evidentemente, de la elección de los integrantes del Poder Judicial, uno de los poderes, de los tres poderes clásicos del Estado constitucional y democrático de derecho. Con esta transformación también se pretende legitimar la función de los jueces, haciéndolos responsables de manera directa ante el pueblo que los ha elegido con sus decisiones judiciales, democratizar la justicia a través de la elección judicial, asegurar la independencia del Poder Judicial y alejarla de la influencia de otros factores como son, o como venía también ocurriendo, de los poderes políticos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, y sobre todo de los poderes económicos o fácticos nacionales o extranjeros. Esta reforma obedece evidentemente a un gran número de factores, pero principalmente con la tensión ocurrida entre el pasado Poder Judicial con los poderes tanto legislativo como el Poder Ejecutivo del sexenio pasado. Los electores hablaron, se dio esta reforma constitucional y evidentemente esta reforma impacta o ha impactado a las viejas estructuras que nosotros veníamos conociendo del Estado constitucional y democrático de derecho y de sus principios sobre los cuales está fundamentado. Entre ellos, la soberanía popular, la supremacía de la Constitución, la división de poderes entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la defensa de los derechos humanos y el control constitucional como uno de los principales límites al ejercicio del poder. El Estado constitucional, entonces, ha diseñado un sistema de pesos y contrapesos para evitar el desequilibrio de poderes y así el reconocimiento de los derechos humanos como límites absolutos o límites, digamos, al ejercicio abusivo del poder, como también orientadores, como principios orientadores de las actividades del poder público. En este sentido, podemos decir que este tipo de confrontaciones que suelen darse normalmente en las democracias modernas entre poderes, a veces por la falta de coordinación entre ellas, pues evidentemente son de corte natural, en el funcionamiento mismo del propio Estado constitucional y democrático de derecho, que se ha establecido una especie de frenos y contrapesos para limitar el ejercicio del poder. Pero esta reforma constitucional también, y ahora voy a ello, plantea una serie de cuestionamientos desde la perspectiva de la doctrina del derecho constitucional, como hasta ahora lo veníamos conociendo, y sobre los impactos que este nuevo diseño tiene sobre los principios fundamentales del Estado constitucional y democrático de derecho. Y vamos a ello. Con la reforma al Poder Judicial se trata de dotar al pueblo soberano para elegir mediante la participación democrática de voto libre, secreto y directo a los jueces que integran al Poder Judicial, o en realidad se trata de una captura del poder político mayoritario sobre uno de los poderes que ejercía uno de los mayores contrapesos en esta división de poderes.
Segundo cuestionamiento. ¿Se trata de asegurar un mejor funcionamiento del Poder Judicial para erradicar los evidentes abusos y vicios del pasado, como el nepotismo, la corrupción, la falta de transparencia, la obediencia a ciertos actores políticos o partidarios? ¿O como sostiene Luigi Ferrajol en su más reciente artículo, esta reforma trata de suprimir la separación de poderes y una regresión autocrática electiva en nuestro país, imponer este tipo de una autocracia electiva en México? Siguiente cuestionamiento. ¿Se fortalece la independencia judicial realmente o se traduce en el sometimiento del poder de un partido hegemónico, mayoritario, que actualmente detenta todos los poderes, tanto ejecutivo, legislativo, a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas? ¿O realmente se pretende alejar del poder, al poder ejecutivo, del poder judicial, de estas influencias del poder ejecutivo, del poder legislativo o incluso de factores externos? La siguiente pregunta, y con ello también voy, es: ¿la legitimidad democrática de los jueces proviene realmente de los votos de la mayoría, como ocurre con los poderes ejecutivo, legislativo, o la legitimación democrática de los jueces obedece realmente a la defensa de la ley y de los postulados de la Constitución y evidentemente de la defensa de los derechos humanos? Con la elección judicial se legitima el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces federales como garantes de la Constitución y de los derechos humanos, o se somete este máximo tribunal al funcionamiento de la voluntad e intereses del poder político u otros no formales que evidentemente actúan sobre este máximo tribunal. En este nuevo diseño de la creación de dos nuevos órganos, como es el Tribunal de Disciplina Judicial, podríamos cuestionarnos también: ¿el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano encargado de la vigilancia del buen funcionamiento de los jueces y el combate a la corrupción al interior del Poder Judicial? ¿O por el contrario, se trata de un órgano que vigila políticamente la actuación de los jueces, incluidos en este diseño constitucional a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es decir, que las decisiones también de este máximo tribunal están sujetas al cuestionamiento y vigilancia de este Tribunal de Disciplina Judicial, y hasta en qué tanto este influye en las decisiones del máximo tribunal. La defensa de los derechos humanos está sujeta a la voluntad mayoritaria del pueblo, es decir, los derechos humanos y la defensa de la Constitución queda sujeto a la mayoría popular. ¿Dónde queda entonces los derechos de las minorías que no están de acuerdo? Las decisiones del Tribunal Constitucional, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la defensa de los derechos humanos y de la Constitución, ¿están sometidos al poder político vía el Tribunal de Disciplina Judicial, o realmente actúa como un garante de la Constitución y un verdadero tribunal constitucional? Las respuestas a estas y otras interrogantes podemos, digamos, encontrarlas en los mismos hechos ocurridos en la pasada elección en México, inédita, y que suscitó una gran cantidad de actos novedosos que ni siquiera las autoridades electorales han podido resolver de manera adecuada y que han sentado un precedente para las siguientes elecciones a ocurrirse en el año 2027. Esta nueva realidad del Poder Judicial en México ofrece la oportunidad, evidentemente, de demostrar que la reforma constitucional funcione y asegure que en los hechos, principalmente en las decisiones de los jueces constitucionales y de los jueces en general, tanto a nivel federal como de los estados, que asegure realmente una independencia judicial y que la legitimación democrática de los jueces no provenga exclusivamente del voto de las mayorías, sino sobre todo de la solidez en los dictados de sus resoluciones. Es ahí donde ahora tenemos
nosotros el gran reto, no solamente quienes son las personas juzgadoras, sino también quienes nos dedicamos al análisis del Estado constitucional o de la Constitución y de su buen funcionamiento, donde debemos de poner mayor énfasis, sobre todo en las decisiones alejadas, evidentemente, de otros factores que aseguren la independencia judicial. Decía que la función del control constitucional ahora, no solamente tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de todos los jueces federales y también, por supuesto, de los jueces locales, recae en la verdadera defensa de la Constitución, la verdadera defensa de los derechos humanos y que éstas estén alejadas de los intereses partidarios, ideológicos o políticos del poder mayoritario en turno. La reforma, la implementación de esta reforma judicial y esta elección judicial ofrece grandes ventanas de oportunidad a los órganos electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de sentar nuevos criterios sobre lo que es permisible o no también en una elección judicial. Si es permisible utilizar una serie de documentos llamados acordeones en una elección o no lo es. Si, por otro lado, es posible cumplir, es necesario cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la Constitución para ser candidato a juez, o estos pueden soslayarse, como ha ocurrido recientemente en esta pasada elección. De tal manera que esta elección, al ser novedosa, ofrece grandes ventanas, no solamente de oportunidad para establecer criterios que nos ayuden a llegar a las nuevas elecciones del año 2027, para asegurar una verdadera elección libre, una elección en la que se asegure el voto libre, secreto y directo del ciudadano, pero sobre todo nos ofrece la gran oportunidad de que el Poder Judicial en México, en su conjunto, no solamente asegure su independencia judicial, la independencia en su funcionamiento alejado de las influencias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y de otras influencias, sino que ahora evidentemente funcione de manera democrática que asegure su legitimación a partir de sus decisiones en la defensa de la Constitución y de los derechos humanos. Uno de los principales riesgos, entonces, visible a todas luces, no solamente en México, sino en el concierto internacional, es que esta reforma constitucional, como señala Luigi Ferrajoli y otros académicos, no se trate simplemente de un ajuste institucional, sino que a la larga funcione como la supresión absoluta de la separación de poderes y de la violación del propio Estado de Derecho. La mezcla entre la voluntad mayoritaria y la independencia judicial hoy están poniendo a prueba una de las mayores instituciones que aseguran la defensa de la Constitución, la cultura del Estado constitucional y democrático en nuestro país. Los derechos humanos no pueden quedar sujetos a la voluntad mayoritaria de un pueblo, sino que éstas también incluyen evidentemente la defensa de las minorías, muchas veces no compatibles con las mayorías partidarias. La integración de los jueces ahora, para quienes pretendan ser candidatos, ahora tiene una gran responsabilidad las universidades en general en México para formar verdaderamente abogados que permitan enfrentar una elección judicial, pero no solamente una elección judicial, sino también una verdadera y auténtica e imparcial impartición de justicia. La decisión ahora y el gran riesgo que tenemos en nuestro país, pero también una gran ventana de oportunidad, es que esta reforma funcione en bien, no solamente de los justiciables, en bien de la justicia de nuestro país, sino sobre todo en
bien del aseguramiento del Estado constitucional y democrático de derecho en México. La defensa de los derechos humanos es hoy, más que nunca, uno de los temas cruciales de la función judicial. No podemos dejarla única y exclusivamente en manos de las mayorías políticas, que son muy diversas su legitimación a la del Poder Ejecutivo y Legislativo, para que evidentemente eso no contamine las decisiones de un Poder Judicial imparcial, moderno, que asegure la independencia judicial a través de sus decisiones. De mi parte, mi querido doctor Rafael Sánchez Vázquez, quiero concluir felicitándote a ti, a todo tu cuerpo académico, a todos los participantes de este importante evento, que siempre nos convoques año con año para reflexionar sobre los grandes temas del Estado constitucional de derecho, y que en esta ocasión evidentemente me ofreció una ventana de oportunidad para poder dialogar contigo y con todos los aquí participantes. Te envío un gran abrazo en mis reconocimientos y además mis respetos para ti, mi querido amigo doctor Rafael Sánchez Vázquez, así como por supuesto a todos y cada uno de los participantes tan importantes que se encuentran aquí presentes. Un gran abrazo desde Chetumal y mis mejores deseos para ti. Muchísimas gracias, doctor Luis Gerardo Samaniego Santa María. Realmente ha sido una espléndida ponencia y, como siempre, pues solo me resta expresarte sinceramente el afecto que nos vincula, la admiración, la gratitud por tu apoyo y comprensión de siempre. Un fuerte abrazo